Bien, saludos, estimados estudiantes. Soy el profesor de Psicología, Juan Carlos Guaranca. El día de hoy vamos a tratar el tema procesos cognitivos, ¿no? Ustedes saben que los procesos cognitivos, en general, los procesos psicológicos se dividen en tres grupos. Procesos afectivos, donde están emociones, sentimientos, estado de ánimo y pasiones. También tenemos los procesos cognitivos, donde están sensación, percepción, memoria, pensamiento, atención, lenguaje, y también los procesos cognitivos volitivos, donde está motivación y voluntad, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en los procesos cognitivos, aquellos procesos que nos ayudan a conocer, ¿no? Nos permiten conocer la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, los objetivos para esta sesión es reconocer los principios de la percepción, comprender los tipos de alteraciones de la percepción, también identificar los tipos de almacenamiento de la memoria, diferenciar los tipos de memoria de largo plazo y finalmente comprender el proceso psíquico del pensamiento, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos procesos llamados cognitivos, ¿no? Muy bien. 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 Entonces podemos ver acá, a ver, vamos a ver entonces los procesos cognitivos. Bien. En primer lugar vamos a hablar de la atención, ¿no? Atención. Recuerdo que en la universidad un profesor nos decía que había estado por Inglaterra, ¿no? Y allá los chicos, cuando están en su colegio, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan a su salón, la mayoría de los chicos quieren sentarse adelante, ¿no? Todos los chicos que llegan primero a su salón quieren sentarse adelante, en la primera fila. ¿Para qué? Para atender, ¿no? Atender, ¿no? Eh, Aquellos que llegan último, ya no les queda otra que irse atrás, ¿no? A las últimas carpetas, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos deciden sentarse adelante? Para atender, ¿no? Hacer menos esfuerzo para captar la información que le brinda el profesor, ¿no? Cuando hablamos de atención, se refiere, ¿no? Por ejemplo, cómo es que el ser humano focaliza todos sus procesos mentales en un solo estímulo, ¿no? Quienes han hablado de atención, tenemos a varios investigadores. Por ejemplo, Broadbent, ¿no? Era un norteamericano que en la década del 50 planteaba que la atención es como un filtro, ¿no? Un proceso de filtro que permite que pasen algunos estímulos, ¿no? Filtrar algunos estímulos. Posner, que también es un investigador norteamericano, ¿no? En la década del 70, ¿no? En 1975, plantea que la atención tiene tres fases, ¿no? Hay un primer momento de alerta, ¿no? De alerta, un segundo momento de atención selectiva y una tercera fase de atención sostenida, ¿no? Sostenida. Y es que nosotros, los seres humanos, tenemos grados de activación, ¿no? Tenemos muchos grados de activación. Por ejemplo, ¿no? Un grado de activación sería cuando uno está en atención, ¿no? En atención. Atención. Lo contrario sería cuando uno está en estado de sueño, ¿no? Ahí no hay mucha activación del ser humano, ¿no? Entonces, tenemos diferentes grados de activación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención, hay mucha activación, ¿no? Y hablar de atención implica que todos los procesos mentales se dirigen hacia un solo estímulo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en tu casa, estás con el televisor, estás con tu celular y estás con tu libro, entonces tú tienes que seleccionar uno de esos estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionas el libro. Entonces, eso quiere decir que todos tus procesos mentales se dirigen hacia el libro, ¿no? Entonces, tú te concentras en el libro. Y los otros estímulos
lo bloqueas, ¿no? No dejas que pase. Toda tu mente está dirigido hacia el libro. Entonces, ahí ya estamos hablando del proceso de la atención, ¿no? Por eso decimos acá, ¿no? Atención es selección de estímulos, desechando información no deseada, ¿no? Interviene mucho en los procesos cognitivos, ¿no? También es importante, ¿no?, saber de qué depende que una persona atienda o no atienda, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando una persona está bien emocionalmente, está equilibrado emocionalmente, atiende mejor, se concentra mejor. Pero cuando una persona a veces tiene una depresión, un problema emocional, tal vez por una decepción amorosa, ¿no? Entonces, en ese caso a veces cuesta atender, ¿no? Uno tiene que hacer doble de esfuerzo para atender, ¿no? También influye mucho el nivel de conocimientos, ¿no? Cuando una persona ya tiene una buena base, ¿no?, en conocimientos, entonces puede entender temas de repente un poco más complejos, porque tiene la base, ¿no? Entonces puede relacionar, puede atender, puede concentrarse. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene una base y de frente le enseñan temas muy complejos? Entonces, ahí el joven le es más difícil entender, comprender, ¿no? Entonces, al final termina distrayéndose, ¿no? Porque no tiene la base para seguir la hilación, ¿no?, del tema del cual se está tratando. Pero también influye mucho la motivación, ¿no? El nivel de motivación, tener sueños, metas, aspiraciones, eso organiza, ¿no?, toda tu atención para que tú te focalices en un estímulo, ¿no? Algo que sea importante para ti, algo que sea valioso para ti, ¿no? Entonces, todos estos factores emocionales, cognitivos, motivacionales, van a influir mucho en tu atención, ¿no? Bien. También se habla de tipos de atención, ¿no? Tipos de atención. Por ejemplo, se habla de una atención sostenida, es cuando la atención se dirige a un estímulo por un determinado tiempo, ¿no? Mantener la atención durante un tiempo prolongado, ¿no?, hacia un estímulo. Entonces, a eso algunos lo llaman concentración, ¿no? Ya estás 20, 30 minutos, una hora, concentrado en algo, ¿no? Entonces, eso viene a ser la atención sostenida, ¿no? La atención selectiva es cuando de tantos estímulos que hay, tú seleccionas uno, ¿no? Y te centras en ese estímulo, ¿no? Como dice, ¿no? Mantener la atención, ¿no? Mantiene la atención a pesar de que existen varios estímulos distractores que compiten entre sí. De tantos estímulos, seleccionamos uno, ¿no?, y mantenemos nuestra atención. Y también tenemos la atención dividida. Es cuando la persona atiende varios estímulos simultáneamente. A veces vemos que hay personas que están manejando y están conversando, ¿no? A veces vemos mamás que están cargando al bebé, atendiendo al bebé y están cocinando y están hablando por celular. Entonces atienden varios estímulos simultáneamente, ¿no? Entonces la atención se divide entre varios estímulos, ¿no? Capacidad para responder en simultáneo a varios estímulos, mientras se realiza una misma tarea, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos tipos de atención, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es fundamental, ¿no? La atención es muy importante para aprender, para asimilar conocimiento, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de percepción, ¿no? Percepción. Ya. La percepción es un proceso psicológico por el cual nosotros interpretamos los estímulos que captamos con los sentidos, ¿no? El ser humano siempre está interpretando, ¿no?, los estímulos, ¿no? Por ejemplo, podemos interpretar una obra de arte, ¿no?, un cuadro, podemos interpretar, ¿no?, lo que dice un texto, ¿no? Ajá, ¿no? Cuando uno lee también tiene que interpretar, ¿no? Podemos interpretar, ¿no?, cómo están nuestros amigos, cómo están nuestros familiares. Siempre estamos interpretando, ¿no?, los estímulos que captamos con los sentidos, ¿no? Y hablando de percibir, ¿no?, e interpretar, ¿no?, aquí tenemos un estímulo, ¿no? A ver,
¿Qué podrías interpretar acá? ¿Cómo percibes este estímulo? Ajá. Entonces algunos me dicen, profesor, ahí hay un pato, ¿no? Otros me dicen, profesor, ahí hay un conejo, ¿no? Ajá. Entonces, eso ya va a depender de cada persona, ¿no? Cada persona interpreta la realidad con lo que tiene en su memoria, ¿no? Con lo que tiene guardado acá, ¿no? En su memoria, información de su memoria, ¿no? Con eso interpretamos la realidad. Y se dice que cada uno interpreta la realidad, ¿no? De manera muy subjetiva. Eso quiere decir que depende de cada sujeto, ¿no? Y los investigadores, ¿no? Hicieron una prueba con un grupo de estudiantes, ¿no? Allá en Estados Unidos le presentan este estímulo que es ambiguo, ¿no? Entonces la mitad del salón dijo ver un pato, la otra mitad dijo ver conejo. Entonces los investigadores se preguntaban, ¿y por qué esas diferencias? ¿No? Entonces empiezan a estudiar a cada joven, ¿no? Sus antecedentes, y encuentran que aquellos jóvenes que habían dicho ver un pato eran jóvenes que habían crecido cerca de las lagunas, que habían crecido cerca de las playas, a las costas, ¿no? Entonces, ¿qué animalitos se ven en esos lugares? Se ven más patos. O sea, que los jóvenes habían aprendido más sobre los patos, ¿no? Y al ver este estímulo, perciben pato, ¿no? En cambio, aquellos jóvenes que habían dicho percibir conejo, eran jóvenes que habían crecido más en el campo, en el bosque, ¿no? Entonces, ¿qué animalitos se ven mayormente en el campo? Se ven más conejos, ¿no? Entonces, como habían aprendido más sobre los conejos, al ver este estímulo, ellos percibieron más conejos. Entonces, influyen mucho las experiencias, influye mucho la información que uno ha almacenado en su memoria para interpretar la realidad, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de percepción, ¿no? Entonces, percepción es un proceso por el cual uno organiza e interpreta la información sensorial en función a las experiencias previas del sujeto, ¿no? A todo lo que ya ha aprendido. Ahora, para hablar de percepción, tienen que haber tres elementos, ¿no? Tres componentes. En primer lugar, tiene que haber un sujeto, ¿no? ¿Ya? Un elemento viene a ser el sujeto que va a interpretar. Otro elemento viene a ser el objeto que vamos a interpretar, ¿no? Y un tercer elemento viene a ser el percepto, ¿no? El percepto, ¿no? Que es la representación mental, ¿no? Entonces, para que haya percepción, tiene que haber objeto, sujeto y un percepto, ¿no? Esos son los tres elementos de la percepción, ¿no? Ahora, si no hubiera objeto, ¿no? Si no hubiera objeto y tu cerebro forma una imagen, eso ya no sería percepción, ¿no? Si no hay objeto y tu cerebro elabora una imagen, eso podría ser imaginación, ¿no? Imaginación. Para hablar de percepción, tiene que haber un objeto que tú captas con los sentidos y luego lo interpretas, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Pregunta, ¿los animales perciben? ¿Los animales han desarrollado la percepción? ¿Podrán interpretar, ¿no? Los objetos que captan con los sentidos, ¿no? Entonces, ahí decimos que no, los animales no han desarrollado percepción, ¿no? Si tú le enseñas a ver este objeto a un animal, no te va a decir que es un lapicero, ¿no? Ah, o que esto es un UCB, ¿no? O sea, los animales no han desarrollado la percepción, ¿no? Porque para interpretar necesitamos primero lenguaje, ¿no? Necesitamos conocimientos. Entonces, todo eso no han desarrollado los animales, ¿no? Por eso decimos que la percepción es un proceso psíquico superior. Es decir, solo está en el ser humano, ¿no? Muy bien. Pregunta examen de admisión. ¿Cuál es la escuela psicológica que investigó el tema de la percepción? ¿No? Te ponían varias alternativas: psicoanálisis, conductismo, reflexología, Gestalt. Y tú tenías que marcar que la escuela psicológica que investigó el tema de percepción, ¿no? Es la Gestalt, ¿no? La Gestalt. Gestalt es una escuela alemana, ¿no? Cuyos representantes son
Wertheimer, Kafka y Köhler, ¿no? Ellos son los representantes de la Gestalt, ¿no? Ahora, ¿por qué le pusieron ese nombre, Gestalt, ¿no? Este término Gestalt, si tú lo traducimos al español, más o menos significa forma, ¿no? Totalidad o configuración. Eso quiere decir que cuando tú ves un objeto, tu cerebro inmediatamente elabora una forma, ¿no? Lo interpreta, ¿no? Le da un significado, forma una totalidad, ¿no? Entonces siempre estamos dando forma a la realidad, a los objetos, a los estímulos, ¿no? Por ejemplo, algunos le dieron forma de pato, otros le dieron forma de conejo, ¿no? Entonces, siempre que interactuamos con los estímulos, nuestra percepción le da una forma, ¿no? Lo organiza, ¿no? Lo interpreta, ¿no? Gestalt significa forma, ¿no? Esta escuela alemana de la Gestalt investigó mucho el tema de la percepción y de tanto investigar planteó algunos principios, ¿no? Leyes o principios que se cumplen en nuestra percepción. Por ejemplo, tenemos el principio de figura y fondo, ¿no? Esta ley dice que cuando tú ves estímulos, hay algunos estímulos que resaltan, sobresalen, al cual tú le prestas mayor atención, ¿no? Eso que resalta, eso que tú interpretas, vendría a ser la figura. Y aquello que no resalta, que no sobresale, quedaría como el fondo, ¿no? Ley de figura y fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que resalta en ti, ¿no? Esta parte coloreada en verde, ¿es la parte más delantera o la parte de atrás, ¿no? ¿Qué resalta en ti, ¿no? Entonces, lo que resalta en ti es la figura, y lo que no resalta queda como el fondo. Otra ley planteada por la Gestalt es la ley de cierre o completamiento. Esta ley dice que cada vez que tú ves una figura incompleta, ¿qué hace tu percepción? La completa, ¿no? Lo cierra o lo completa, ¿no? Tendencia a completar elementos que están incompletos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué percibe, ¿no? ¿No? Acá el toque dicen un cuadrado, ¿no? ¿No? Un cuadrado. Aunque no, aunque le falta, ¿no? Le falta, pero tu percepción lo completa, ¿no? Lo completa. La otra ley, ley de pregnancia. Esta ley dice que nuestra percepción siempre tiende a darle la mejor forma posible a los objetos, ¿no? Tendencia a ver formas sencillas antes que formas muy complejas, ¿no? Siempre que ves algo, tu cerebro le da una forma, pero la forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando vemos las nubes, ¿no? A veces tu cerebro le da una forma a esas nubes, ¿no? Esa nube se parece a un caballo, ¿no? Esa nube se parece a un corazón, ¿no? Le damos una forma, ¿no? La forma más sencilla, ¿no? Ahí se cumple la ley de pregnancia, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué forma le das, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Veo un círculo, dicen, ¿no? Pues siempre tenemos a interpretar de la manera más sencilla, ¿no? Ley de pregnancia, o darle la mejor forma posible, ¿no? A un objeto, a un estímulo, ¿no? Entonces son algunas leyes, ¿no? Estudiadas por la Gestalt, ¿no? La escuela de la Gestalt. Por otro lado, tenemos aquí las alteraciones, ¿no? Alteraciones de la percepción, ¿no? Entonces tenemos aquí dos, ¿no? En primer lugar, tenemos la ilusión. Ilusión es una alteración donde hay un estímulo, pero lo distorsionamos, lo alteramos. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que ven una cortina, pero no perciben cortina, sino que interpretan mentalmente un fantasma, ¿no? Era una cortina, pero las personas han interpretado un fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Está alterando el estímulo, ¿no? Está distorsionando el estímulo. Si era una cortina, ¿no? Entonces, al distorsionar, ellos perciben un fantasma, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo y tú lo distorsionas, lo alteras, eso se conoce como ilusión.
ilusión. A eso también se le llama percepción errónea o mal interpretada de los estímulos sensoriales, ¿no? Por si acaso. Ahora, hay dos tipos de ilusiones, ¿ya? Hay dos tipos de ilusión. Una que viene a ser la ilusión objetiva, que es cuando la alteración se debe más a la forma del objeto. Es decir, el objeto es ambiguo, el objeto te engaña, ¿no? La culpa lo tiene el objeto, ¿no? Es muy ambiguo. Entonces, por eso es que yo he percibido mal, ¿no? He percibido erróneamente. Entonces ahí hablamos de ilusión objetiva, provocada por la organización de los estímulos, ¿no? Del objeto. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Un plato, ¿no? ¿Qué perciben acá? ¿No? ¿Qué perciben? Entonces, muchas personas dicen, ah, allá hay huevo frito con papas fritas. Pero en realidad no es huevo frito ni papas fritas, ¿no? Entonces, la persona que ha dicho huevo frito y papas fritas ha sufrido de una ilusión. En este caso sería ilusión objetiva. ¿Por qué? Porque la forma del objeto, ¿no? Le generó la ilusión, ¿no? Esta forma es, ¿no? Se parece mucho a un huevo, ¿no? Y se parece mucho a papas fritas, ¿no? Pero en realidad lo que en realidad es yogur, un durazno y trozos de manzana, ¿no? Es como un postre, ¿no? Es un postre, ¿no? Entonces, ¿quién le engañó? Es el objeto, ¿no? La forma del objeto. Por eso se dice ilusión objetiva, ¿no? La alteración se debió más al objeto, a la forma del objeto. En cambio, por otro lado tenemos la ilusión subjetiva. En este caso, la ilusión, ¿no? O la distorsión ya se debe al propio sujeto. Cuando hablo del sujeto me refiero a sus miedos. A veces uno altera la realidad por sus propios celos, ¿no? A veces uno distorsiona la realidad por angustias, problemas emocionales, ¿no? Trastornos como la anorexia, ¿no? Por ejemplo, las chicas con anorexia están huesitos, ¿no? Tienen un cuerpo muy delgado, ¿no? Pero ellas se perciben gordas, ¿no? Se perciben muy gordas. Entonces, ¿y por qué están alterando su percepción? Si están delgadas, ¿por qué se ven gordas? Ah, es porque tienen problemas, ¿no? Como trastornos, problemas psicológicos, ¿no? La anorexia, ¿no? Entonces, así uno puede alterar la realidad, ¿no? Por sus problemas emocionales, problemas psicológicos, por celos, por miedos, temores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la causa de la alteración en la ilusión subjetiva, ¿no? Es el propio sujeto, sus miedos, sus temores, sus inseguridades, su nivel de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? Ilusión son de dos tipos: objetiva, cuando la alteración se debe más al objeto, y subjetiva, cuando la alteración se debe más al sujeto, al propio sujeto, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos la alucinación. La alucinación surge cuando no hay objeto, no hay estímulo, pero el cerebro a veces empieza a escuchar voces, empieza a inventar cosas, ¿no? Entonces ya ahí estamos hablando de una alucinación. Una vez preguntaron, ¿no? Alteración de la percepción, donde una persona está convencida de ver algo cuando no existe nada, ¿no? Ver algo donde no hay nada. Ah, eso ya viene a ser la alucinación. Alucinación, ¿no? Entonces vamos a ver muchos pacientes que a veces están solos en su departamento, pero escuchan voces, ¿no? ¿No? Por ejemplo, había una persona que me decía que en la noche aparecían voces de dos mujeres. Una que se llamaba Gigi y que le decía yo te amo, yo te quiero. Y luego aparece la voz de otra mujer, ¿no? Que se llamaba Yo-Yo y que le decía desgraciado, maldito, yo sé lo que estás pensando, ¿no? Y a veces se volvían voces amenazantes: pégale a tu papá, pégale, pégale. Entonces ya ahí estamos hablando ya de una alucinación, ¿no? No hay estímulo, pero el cerebro empieza a representarse sonidos, palabras,
o empieza a ver cosas que no existen, ¿no? Entonces ya estamos hablando de alucinación, ¿no? También cuando uno consume muchas drogas, ¿no? Se pueden producir alucinaciones, ¿no? Uno consume de repente mucho alcohol, también se generan alucinaciones. O también por problemas psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, personas que empiezan a alucinar, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos alteraciones de la percepción. Bien. Bien, vamos a continuar ahora con el proceso de la memoria, ¿no? Memoria. Miren, esto es una memoria, ¿no? Ah, ¿por qué decimos que es una memoria? Porque almacena información, guarda información. Esto de acá también sería una memoria, ¿no? Porque almacena información, ¿no? Guarda información, ¿no? Entonces, dicen los neurólogos que el cerebro también es una memoria. ¿Por qué? Porque almacena información, ¿no? Guarda información por un tiempo. Y luego, claro, se puede recuperar, ¿no? Se recupera la información, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si agarramos un clavo y arañamos este CD, ¿no? Entonces se puede dañar la memoria, ¿no? Ya no almacenas y ya no recuperas información. Igual, ¿qué pasa si una persona se lesiona el cerebro, ¿no? Se golpea y hay lesiones cerebrales, ¿no? Hay áreas lesionadas. Entonces, la persona también puede alterar su memoria. Ya no almacena, ¿no? Ya no puede almacenar, guardar, y tampoco ya no puede recuperar la información. No puede recordar, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria? ¿No? La memoria se ha definido como un proceso psíquico cognitivo por el cual uno codifica, almacena y recupera información, ¿no? Codificamos, almacenamos y recuperamos información, ¿no? Así se lo define la memoria, ¿no? Desde el enfoque cognitivo, ¿no? Cognitivo. Proceso psíquico cognitivo por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Ahora, ¿qué se habla de la memoria? Se plantea que la memoria tiene 3 procesos secuenciales, ¿no? Esto sí pregunta examen de admisión también. ¿Cuáles son los procesos básicos o procesos secuenciales de la memoria? Entonces, ahí tenemos 3, ¿no? Codificación, almacenamiento y recuperación, ¿no? 3 procesos secuenciales, ¿no? Ojo, veamos la primera, el primer proceso, ¿no? Codificación. Codificación viene de código, ¿no? Y el código viene a ser el lenguaje. Es decir, para que una persona memorice, almacene información, tiene que usar un lenguaje. Toda la información lo tiene que poner en un lenguaje, en un código, ¿no? Y así se almacena la información, en códigos, en lenguajes. Por ejemplo, ¿no? El hombre a lo largo de la historia ha creado mucha información, ¿no? Muchísima información. Pero esa información que ha creado está guardada en códigos, ¿no? En escrituras, en lenguajes, ¿no? Por ejemplo, desde que se inventaron la escritura como la cuneiforme, ¿no? Luego los jeroglíficos, ¿no? El alfabeto fenicio, ¿no? El que usamos nosotros viene desde los fenicios. Luego ya el alfabeto griego, luego el latín, ¿no? Son códigos para guardar información, ¿no? Entonces, hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad hay mucha información guardada en libros, memorias externas, ¿no? UCBs, y están guardados en códigos, ¿no? Por ejemplo, en códigos binarios, ceros y uno, ceros y uno. Entonces, como ven, la información para guardarse tiene que estar en un código, en un lenguaje, ¿no? Eso que pasa afuera, ¿no? También sucede en el cerebro. Cuando una persona quiere guardar información en su cerebro, lo tiene que poner en códigos, es decir, en un lenguaje, ¿no? Entonces, si tú sabes el español,
tú vas a almacenar información en español, en el código español. Si sabes inglés, lo guardarás en inglés. Si sabes quechua, vas a guardar información en quechua, en el código quechua. Entonces, nosotros, toda la información lo ponemos en códigos, en palabras, en oraciones, ¿no? A ese proceso lo han llamado codificación, ¿no? Codificación, ¿no? Traduce las señales a otra forma de representación, ¿no? Imágenes, sonidos, ideas, ¿no? Toda la información lo pasamos a imágenes, a palabras, ¿no? A oraciones. ¿Bien? Ahí estamos codificando, ¿no? Bien. Esto es fundamental, ¿ya? Entonces, toda la información se guarda en código. Muy bien, una vez que la información ya está guardada en códigos, está organizada en códigos, en palabras, en oraciones, recién esa información va a adquirir un sentido, ¿no? Entonces, si adquiere un sentido, entonces esa información se va a almacenar, ¿no? Entonces viene el segundo proceso llamado almacenamiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha información almacenada aquí en estas redes, ¿no? Redes, se dicen redes neocorticales. Por ejemplo, tenemos sentimientos almacenados, tenemos teorías, ¿no? Teorías filosóficas, teorías científicas almacenadas. Y también tenemos motivaciones, valores, deberes, obligaciones, aspiraciones. Todo eso está guardado, está almacenado, ¿no? Y ya se sabe que para almacenar información también es importante la formación de sinapsis. Sinapsis. Entonces ahí hemos guardado mucha información gracias a la sinapsis. ¿Qué son sinapsis? Es cuando una neurona se comunica con otra neurona, ¿no? A través de proteínas llamadas neurotransmisores. Entonces, ahí es donde la información se almacena, ¿no? Cuando se forman sinapsis. Bien, entonces de toda la información que está almacenada, está guardada, en un momento tú necesitas esa información, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tú tienes que recuperar esa información, tiene que salir, ¿no? A eso ya se le llama recuperación o también se le llama evocación, ¿no? Evocación, recuperar la información. Entonces, buscar sistemáticamente la información almacenada en nuestra memoria y recuperarla, ¿no? Recuperarla. Ahora, puede pasar también que chicos por problemas emocionales a veces no recuperan la información. A veces cuando uno está muy nervioso, por más que se esfuerza, no sale la información, no se recupera, ¿no? A eso lo llaman, te quedas con la mente en blanco, ¿no? Pero eso pasa por problemas emocionales, ¿no? Preocupaciones, tensiones, ¿no? Van a bloquear ciertos núcleos en el cerebro, ¿no? Hay núcleos en el cerebro que activan tus recuerdos, para que salgan los recuerdos. Por ejemplo, el hipocampo, ¿no? El hipocampo, la amígdala cerebral, son núcleos que activan la corteza para que salgan los recuerdos. Muy bien. Pero cuando uno tiene miedo, se bloquean esos núcleos y por lo tanto no activa nada arriba. No salen los recuerdos. Muy bien, entonces, estos son los tres procesos secuenciales de la memoria, ¿no? ¿De dónde viene este modelo? De las computadoras, ¿no? Las computadoras también tienen su código, el código binario. Las computadoras también almacenan información en el disco duro y luego también recuperan la información cuando sale en el monitor o en la pantalla, ¿no? Entonces, de ahí viene este modelo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos tipos de almacenamiento, ¿no? Atkinson y Shiffrin eran dos psicólogos norteamericanos, ¿no? Que plantean su modelo de la memoria. En su modelo plantean tres almacenes, ¿no? Tres almacenes, ¿no? Tenemos aquí en primer lugar la memoria sensorial. Esta memoria retiene información por fracción de segundos, ¿no? Hasta 3 segundos, ¿no? Más o menos, ¿no? Desde milésimas de segundos hasta 3 segundos. Entonces, ahí estamos hablando de la memoria sensorial. O sea, retiene información por muy breve periodo de tiempo, ¿no? Ah, y ustedes han visto que en Navidad los niños juegan con luz de bengala, ¿no?
y a veces hacen movimientos en el aire, sí o no que deja una huella de humo en el aire, ¿no? Pero esa huella de humo desaparece rápido, ¿verdad? Al toque desaparece. Algo así sucede en el cerebro. Ingresa información y al toque desaparece, ¿no? ¿Cuánto duró? Milésima de segundo, fracciones de segundo, o a lo más hasta 3 segundos. Entonces ahí estamos hablando de la memoria sensorial, ¿no? Sensorial. El olvido se produce muy rápido, ¿no? Almacena información en forma literal. Tal como llega por los sentidos, así lo guarda, pero por muy breve periodo de tiempo, ¿no? Y se dice que su capacidad es ilimitada. Es decir, que hay mucha información que puede llegar y almacenarse por breve periodo de tiempo, fracciones de segundo, ¿no? Memoria sensorial. Este es el primer almacén, ¿no? Cuando ingresa por los sentidos. Además, se habla por si acaso de tipo de memoria sensorial, ¿no? Cuando la información ingresa por la vía visual se llama memoria icónica, ¿no? Icónica. Llegan luces al cerebro y se borra. Cuando la información llega por la oreja, el oído, ¿no? Sonidos, llegan y se borran. Eso se llama memoria ecoica, ¿no? Ecoica. Y cuando la información ingresa por el tacto, ¿no? Por la vía táctil, entonces llega al cerebro y al toque desaparece. Eso viene a ser la memoria áptica, ¿no? Memoria áptica, ¿no? Entonces tenemos el primer almacén. Ahora, si tú quieres almacenar la información por más tiempo, ¿no? Ya tienes que prestar mucha atención, ¿no? Nuevamente la atención, ¿no? Tienes que focalizar toda tu mente en un estímulo, ¿no? Y luego ya concentrarte y pensar en ese estímulo, imaginar en ese estímulo. ¿Para qué? Para que la información que está acá en la memoria sensorial pase al otro almacén, llamada memoria a corto plazo, ¿no? Memoria a corto plazo. ¿Por cuánto tiempo se retiene aquí? La información ya se retiene por segundos. Puede ser 20 segundos, 30 segundos, segundos en general. Menos de un minuto, ¿no? Menos de un minuto, por si acaso. Ahora, lo que han hecho, han investigado la capacidad de esta memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, han encontrado que su capacidad es limitada, ¿no? No se puede almacenar mucha información en la memoria a corto plazo, ¿no? Porque tiene capacidad limitada, ¿no? Se ha calculado que se puede almacenar 7 más menos 2, ¿no? Unidad de información, ¿no? ¿Qué significa 7 más menos 2? Que podemos almacenar con la memoria a corto plazo 7 menos 2, 5, y 7 más 2, 9. De 5 a 9 unidades de información, ¿no? Unidad de información. A estas unidades de información también lo llaman chunk, ¿no? Entonces podemos almacenar de 5 a 9 chunk, ¿no? Chunk también lo han traducido como trozos de información, unidades de información que tengan sentido para ti, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos hablando de la memoria a corto plazo. Memoria o almacén que retiene información por segundos, 20 segundos, 30 segundos, ¿no? Además, esta memoria ya poco a poco nos permite asignar significado a la información que está ingresando, ¿no? Ya le vamos dando un significado a esa información que ingresa, ¿no? Muy bien, tenemos, ¿no? Bien, James lo llamaba también memoria primaria, por si acaso, ¿no? Memoria de corto plazo o memoria primaria. Ahora, hay nuevos investigadores que plantean que esta es la memoria de corto plazo, también lo llaman memoria de trabajo, ¿no? Bailey, por ejemplo, habla de memoria de trabajo. ¿Por qué lo llaman así? ¿No? Porque te permite operar con la información por segundo. O sea, el cerebro no solamente recibe información, ¿no? No solamente almacena información, sino que también elabora, organiza, transforma la información ahí por segundo, ¿no? Está elaborando la información, está organizándola para que tenga un sentido, ¿no? Entonces, gracias a esta memoria de trabajo o memoria operativa, es que tú también puedes resolver algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es 15 por 3 más 2 menos 1?
Entonces tú inmediatamente te pones a operar mentalmente, ¿no? Y luego dices, 46. Pues has usado tu memoria a corto plazo. Y como te está permitiendo trabajar, ¿no? También lo llaman memoria de trabajo o memoria operativa, ¿no? Te permite operar, ¿no? Por eso dice, memoria de trabajo permite manipular informaciones para el cumplimiento de tareas cognitivas, ¿no? De modo simultáneo. Entonces, uno puede trabajar mentalmente, ¿no? Por segundo, elaborar la información y así también resolver algunos problemas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Cuando tú lees también, ¿no? Cuando tú lees estás usando la memoria de trabajo, estás sacando algunas ideas, la idea más importante, por ejemplo, ¿no? Las ideas secundarias. Estás trabajando mentalmente, ¿no? Por segundo, ¿no? Cuando conversas también, ¿no? Estás usando tu memoria de trabajo. Estás atendiendo, estás almacenando y luego tienes que entender y dar una respuesta, ¿no? Según una conversación, también usas mucho la memoria de trabajo, ¿no? Para responder a una persona. Bien. Bien, entonces, esta viene a ser la memoria a corto plazo. Ahora, ¿qué debemos hacer para que la información que está en corto plazo pase a la memoria a largo plazo? Pues en este caso ya tú tienes que usar algunos mecanismos que te permitan organizar mejor la información, ¿no? Transformar la información en algo que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, puedes usar mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, puedes practicar, ¿no? Repasar, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Padre Nuestro? ¿Por qué te acuerdas del Padre Nuestro? Tantas veces que lo has practicado. Lili, Lili. Ay, disculpen, jóvenes. Disculpen. Bien, jovencitos, continuando. Entonces, eh, aquí tenemos, ¿no? Ya la información. Decíamos que para que una persona almacene por más tiempo la información, tiene que trabajar mentalmente. Es decir, por ejemplo, tiene que usar el pensamiento para poder organizar mejor la información, ¿no? Eh, de repente armar una historia, ¿no? Usar mnemotecnias, ¿no? Darle un sentido a la información, parafrasear lo que estás leyendo, lo que estás escuchando con tus propias palabras, ¿no? Eso ayuda, pero también dicen que cuando uno enseña a otras personas, memoriza mejor, ¿no? Memoriza mejor, ¿no? Enseñar a otros. La práctica también ayuda a memorizar, ¿no? Entonces la información ya se va a almacenar en la memoria a largo plazo, ¿no? Ya se va a codificar mejor, va a tener mejor sentido y por lo tanto se va a almacenar en la memoria a largo plazo. Largo plazo. Bien. El olvido resulta de la falta de uso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces eh, la información, ¿no? La información a veces se puede olvidar aquí,
porque por la falta de práctica, la falta de uso, ¿no? Por interferencias, o a veces cuando uno está nervioso, está muy tenso, también se bloquean los núcleos que activan tus recuerdos, hay dificultad para la recuperación, ¿no? Entonces, son algunas causas por las cuales uno olvida, no recupera información. Se asigna significado a la información, eso, ¿no? O sea que la información se transforma, se organiza mejor, se le adquiere un sentido, adquiere un significado para uno, y eso hace que uno memorice en la memoria a largo plazo, ¿no? Su capacidad es ilimitada, ¿no? Ilimitada. Muy bien. Entonces, la información, una vez que se ha almacenado aquí, ¿no? También se puede recuperar, ¿no? Podemos recuperar. En la memoria a largo plazo, la información puede pasar a la memoria a corto plazo, ¿no? Todo lo que está almacenado aquí a largo plazo, también un momento podemos recuperar, ¿no? Entonces, se recupera la información y lo tenemos ahí por segundo para resolver tareas, resolver un problema en una conversación, ¿no? Lo tenemos ahí por segundo, ¿no? Entonces, de la memoria a largo plazo podemos pasar a la memoria de corto plazo. Es ahí cuando se da la recuperación, o recuerdo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos 3 almacenes, ¿no? Planteados por Atkinson y Schifrin. Bien, tenemos aquí tipo de memoria a largo plazo, ¿no? A ver, tenemos aquí, en primer lugar, la memoria declarativa, ¿no? ¿Ah? Y la memoria no declarativa, ¿no? Dentro de la memoria declarativa, ¿no? Tenemos dos, la memoria episódica y la memoria semántica. ¿Por qué se le llama declarativa? Es porque toda la información lo podemos expresar en lenguaje, ¿no? En palabras, en oraciones, ¿no? Lo podemos declarar usando un lenguaje, ¿ya? Entonces, dentro de la declarativa tenemos dos, ¿no? Episódica y semántica. La memoria episódica es la memoria de experiencias personales, hechos que uno mismo ha vivenciado. Por eso también le llaman memoria autobiográfica, ¿no? Memoria autobiográfica. Almacena hechos o vivencias muy personales que han sucedido asociados a un determinado contexto, ¿no? Ubicados en un espacio y en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, tus 15 años, ¿no? ¿No? ¿Recuerdas, ¿no? Tus 15 años, tu fiesta de promoción, viaje de promoción, ¿no? O de repente una persona cuando recuerda su matrimonio, ¿no? O recuerda cuando hubo un sismo, ¿no? O un asalto, algo que la persona ha vivenciado personalmente, ¿no? Entonces, todas esas experiencias están grabadas aquí, en la memoria episódica o autobiográfica. Y uno se acuerda el lugar, dónde sucedió y cuándo sucedió, ¿no? Espacio y tiempo. ¿Bien? Pero también tenemos la memoria semántica, ¿no? Memoria semántica. Ya es la memoria de conocimiento, la memoria de significado de palabras, ¿no? Por ejemplo, ustedes también están desarrollando esta memoria, ¿no? Están almacenando conocimientos de biología, de química, conocimiento de filosofía, de psicología, de matemática, historia, lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, están desarrollando su memoria semántica, memoria de conocimiento, ¿no? Información sobre todo de tipo cultural o científica. Se le denomina memoria libre de contexto debido a que no se vincula con el contexto espacio-temporal, ¿no? Bueno, así lo consideran, ¿no? Como que en este caso no está relacionado con el contexto espacio-temporal. Bien. Bien, entonces memoria de conocimientos en general, ¿no? Ahí está la señorita leyendo un libro, ¿no? Un texto, ¿no? Bien, y por otro lado tenemos la memoria no declarativa, ¿no? Se dice así porque en este caso es una memoria más de movimientos.
En este caso ya no tienes que declarar información a través del lenguaje, sino aquí se ven memoria de movimientos, ¿no? Coordinaciones motoras, destrezas motoras o reacciones, ¿no? Donde no participa tanto el lenguaje, por eso no declarativo. Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿no? En primer lugar, la memoria afectiva o también llamada memoria emocional, ¿no? Justamente tiene que ver con la memoria de las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué viene a ser emoción? Son procesos psíquicos muy intensos de corta duración, ¿no? Por ejemplo, cuando uno siente mucho miedo, cuando uno siente mucho placer, ¿no? Ahí estamos vivenciando emociones, ¿no? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, cuando la persona, ¿no? También tiene fobias, ¿no? Personas que ven un perro y empiezan a temblar, ¿no? Ya su cuerpo reacciona intensamente, ¿no? Entonces, ahí está recordando una fobia, una emoción de miedo, ¿no? Pero un miedo exagerado. Cuando una persona tiene miedo de repente a las arañas, ¿no? Ve una araña y empieza a temblar, ¿no? Ah, se acelera el corazón, se acelera su respiración, ¿no? Entonces, esa emoción de miedo, ¿no? Ya viene a ser pues, también parte de la memoria emocional, ¿no? Entonces, las emociones estarían aquí, ¿no? Tenemos una memoria emocional. Se expresa mediante reacciones emocionales frente a estímulos que fueron asociados en el pasado. Las fobias, por ejemplo, ¿no? Bien, son emociones, ¿no? Emociones. Son reacciones muy intensas. Muy bien. Pero también tenemos la memoria procedimental. Procedimental. Se refiere a la memoria de movimientos, ¿no? Coordinación de movimientos. Por ejemplo, para manejar bicicleta, por ejemplo, para tocar un instrumento, ¿no? Por ejemplo, para jugar deporte, hacer deportes, natación, ¿no? Para escribir. Entonces ya todo esto son secuencias de movimientos. Para bailar, ¿no? Entonces hay una memoria para mover el cuerpo, secuencia de movimientos, ¿no? Entonces implica el saber cómo y se expresa en destrezas aprendidas que se evidencian a través de su ejecución. Permite adquirir habilidades perceptomotoras sin hacer referencia explícita a las experiencias anteriores, ¿no? Perceptomotora, ¿no? Entonces, cuando uno baila, por ejemplo, ¿no? Hay chicas que bailan ballet, por ejemplo, ¿no? Que tienen buena coordinación, ¿no? Perceptomotora, ¿no? Movimientos, ¿no? Entonces, ahí tenemos memoria procedimental, ¿no? Y entonces, esto no olvidar, porque también ha sido pregunta examen de admisión, ¿ya? ¿Qué es la memoria episódica, memoria semántica, memoria procedimental, ¿no? Y ha sido pregunta examen, ¿no? Bien, vamos a ver el otro proceso, ¿no? El proceso del pensamiento, ¿no? Pensamiento. Miren, en primer lugar, ¿no? El ser humano puede generalizar, ¿no? Puede establecer muchas generalizaciones, ¿no? Y a partir de esas generalizaciones, ¿no? Podemos sacar conclusiones, hacer deducciones, ¿no? Podemos inferir, ¿no? Llegar a una conclusión, ¿no? En base a lo que uno ya conoce, ¿sabe? Puede sacar conclusiones, ¿no? Y, y es que pensar implica formar ideas, relacionar ideas, implica razonar, ¿no? Razonar quiere decir, pues, partir de premisas para sacar conclusiones, ¿no? Y todo esto lo hacemos con la ayuda del lenguaje. Aquí el lenguaje es importante, ¿no? Pensamos con la ayuda del lenguaje. Entonces, pensar, ¿no? Es formar ideas, relacionar ideas, ¿no? Pero ideas muy generales, ¿no? Ideas generales acerca de la realidad, ¿no? Entonces, por eso lo definen. ¿Qué viene a ser el pensamiento? El pensamiento es un proceso psíquico, cognitivo, ¿no? Superior, ¿no?
por el cual nos representamos la realidad de manera generalizada y abstracta, ¿no? Las ideas son abstractas, ¿no? Y todo lo hacemos con la ayuda del lenguaje, la ayuda de los códigos lingüísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de algo, ideas generales, me estoy refiriendo a los conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo te digo manzana, naranja, plátano, sandía, ¿no? Todo eso tú lo puedes agrupar en una sola idea, la idea de frutas, ¿no? Te digo Tierra, Marte, Júpiter, todo eso lo puedes agrupar en una sola idea, la idea de planetas, ¿no? Si yo te digo cáncer, esquizofrenia, diabetes, tuberculosis, entonces todos esos elementos los puedes agrupar en una idea, la idea de enfermedades, ¿no? Paloma, gallina, ¿no? Cóndor, ¿no? Avestruz, todo eso lo puedes agrupar en la idea de aves, ¿no? Entonces, esas ideas se conocen como los conceptos, ¿no? Concepto. Entonces, el concepto no se refiere a un elemento en particular, no, sino se refiere a un conjunto de elementos, ¿no? Aves, ¿no? Mamíferos, universidad, enfermedades, planetas, ¿no? Son ideas generales, ¿no? Porque agrupan, ¿no? La idea de fruta es muy general. Al decir fruta, ahí están incluidas todas, ¿no? Todas las manzana, naranja, pera, pacay, tuna, durazno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una idea muy general, ¿no? Entonces, uno piensa con conceptos, ¿no? Conceptos. Ahora, se dice que para formar conceptos participan dos operaciones, ¿no? Operaciones del pensamiento. Por ejemplo, si yo quiero formar el concepto ave, tengo que saber qué es lo común, ¿no? Ah, ¿cuál es la cualidad principal de todas las aves? ¿No? Lo esencial de todas las aves. Ah, entonces sabemos que lo esencial de todas las aves, lo principal de todas es el pico, ¿no? Es la cualidad esencial de las aves, pico. Cuando yo extraigo lo esencial de algo, estoy abstrayendo, ¿no? Eso se llama abstracción. Extraer lo principal o lo esencial de algo. Ahora luego, ¿qué hago? Digo, todos los seres que tienen pico son aves, ¿no? Entonces ahí yo estoy generalizando, ¿no? Generalizando. Entonces, para formar el concepto ave, yo he tenido que abstraer lo principal de las aves, tener pico, y luego he tenido que generalizar. Todos los que tienen pico son aves. Entonces, gracias a la abstracción y la generalización, he podido formar el concepto ave en este caso, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Conceptual integra lo común y lo esencial en una definición que categoriza y clasifica los elementos de la realidad, ¿no? Entonces, el concepto viene a ser una clase, ¿no? Un grupo, una clase, ¿no? Una categoría. La categoría aves, la categoría mamífero, la categoría enfermedad, ¿no? Nos permite agrupar, ¿no? Nos permite generalizar, ¿no? Entonces, ya es algo, ya es un proceso más superior, ¿no? Ajá. Eh, a diferencia de la percepción, ¿no? En la percepción, tú tienes que ver el objeto y te representas ese objeto en particular, ¿no? Ah, este es un lapicero, ¿no? Y te representas ese lapicero en particular, ¿no? ¿No? Ahí estás percibiendo, pero en el pensamiento no. En el pensamiento no hace falta objetos, todo sale de tu memoria, ¿no? Formas la idea lapicero, concepto lapicero, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, estamos conceptual. Ahora, un profesor de la universidad nos decía que el, lo más importante no solamente es formar el concepto, categorizar, clasificar, sino que también es importante explicar el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede explicar mejor el concepto de enfermedad? ¿No? ¿Un carpintero o un médico? ¿No? ¿Quién tendrá más información para explicar el concepto de enfermedad? ¿No?
Entonces, de hecho, que va a ser un médico, ¿no? Se ha preparado 7, 10 años sobre las enfermedades, ¿no? Entonces, te podrá explicar mejor el concepto de enfermedad. ¿Quién te podrá explicar mejor el concepto silla? ¿Un médico o un carpintero? ¿No? ¿Quién sabe más sobre la silla? ¿No? Entonces, en este caso sería un carpintero, ¿no? Conoce más materiales, tipo de maderas, cómo se elabora una silla, cuánto cuesta una silla, ¿no? El carpintero tiene más información sobre la silla. ¿Quién podría explicar mejor el concepto planeta? ¿No? Ah, ¿no? Planetas, probablemente un astrónomo, ¿no? El que ha investigado, ¿no? Ha estudiado sobre los planetas, las estrellas, ¿no? Entonces, pensar también implica explicar los conceptos, ¿no? Explicar cada concepto. Y justamente para explicar los conceptos, uno necesita también elaborar juicios, ¿no? Juicios, antes lo llamaban oraciones, ¿no? A través de las oraciones. Entonces, cuando tú formas juicios, ¿no? O formas oraciones, esa es la segunda forma del pensar, ¿no? Se llama juzgar. Juzgar. ¿En qué consiste juzgar? Es relacionar conceptos para formar oraciones, ¿no? También llamado también proposiciones, ¿no? Juicios o proposiciones. Y las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Verdaderas o falsas. Tú puedes estar afirmando o negando algo acerca de la realidad. Entonces nosotros constantemente estamos describiendo la realidad usando juicios, ¿no? Puedo decir, la luna es un satélite de la Tierra. La mitocondria es una organela de la célula, ¿no? El electrón es un componente del átomo, ¿no? Y así estamos describiendo toda la realidad usando juicios, ¿no? ¿Qué son juicios? Es la relación de conceptos. Y, y también el pensamiento hace algo más complejo todavía, ¿no? El razonamiento, ¿no? Razonamiento, razonar. ¿Qué implica? Y hemos dicho, a partir de premisas, sacar conclusiones, ¿no? Eso es lo más complejo, ¿no? Y es algo que ya nos hace que el hombre pueda resolver muchos problemas, ¿no? Ya no hace falta, ¿no?, que estar en contacto con las cosas, sino que uno puede, a partir de la información que tiene, puede deducir, puede sacar conclusiones y también puede resolver problemas, ¿no? Entonces, ese es el proceso del pensamiento. Nos permite razonar. Como dice acá, inferir conclusiones a partir de premisas. Ahora, hay dos tipos de razonamiento, ¿no? El inductivo, donde uno parte de varias premisas particulares y luego llegamos a una conclusión, ¿no? Conclusión solamente probable, ¿no? Probable. Se llama razonamiento inductivo o ascendente, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Por ejemplo, uh, el aluminio es un metal y tiene estado sólido. El cobre es metal y tiene estado sólido. La plata es metal y tiene estado sólido. El hierro es metal y tiene estado sólido. ¿A qué conclusión podría llegar? Que todos los metales tienen estado sólido. Pero esa conclusión se va a cumplir necesariamente. No, se dice que es una conclusión probable. Porque usted puede seguir investigando y por ahí va a encontrar un metal que no es sólido, es líquido. ¿Cuál es? El mercurio, ¿no? El mercurio. Entonces usted no puede asegurar que todos los metales son sólidos, ¿no? Como no lo puede asegurar, solamente se habla de probabilidades, ¿no? Probablemente todos los metales son sólidos, ¿no? Muy bien. En cambio, en un razonamiento deductivo, uno parte de una premisa general, ¿no? Una idea general. Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, uh, todos los animales, ¿no? ¿no? Eh, todos los, todos los animales, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, a ver, toda persona que lee desarrolla la conciencia, ¿no? Estoy partiendo de una idea general. Toda persona que lee desarrolla su conciencia. Entonces, por ahí encuentro un caso particular, por ejemplo, José
José es una persona que lee. Entonces, ¿qué puedo deducir? ¿No? Puedo deducir que José ha desarrollado su conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Toda persona que no usa mascarilla se contagia de COVID, ¿no? Toda persona que no usa mascarilla se contagia de COVID, ¿no? Entonces, por ahí de repente veo a un joven que no usa mascarilla, ¿no? Hay un vecino, por ejemplo, ahí está David. David no usa mascarilla. Entonces, ¿qué puedo deducir de David? ¿No? Si parto que toda persona que no usa mascarilla se contagia de COVID y David no usa mascarilla, por lo tanto, puedo concluir que David se ha contagiado de COVID, ¿no? En este caso, la conclusión sí se cumple necesariamente, ¿no? Sí se va a cumplir necesariamente, ¿no? Entonces uno ya puede deducir, ¿no? Puede deducir, ¿no? A partir de premisas generales, sacar conclusiones. Muy bien, entonces estamos hablando del razonamiento, ¿no? Razonamiento, ¿no? Y todo esto con la ayuda del lenguaje. Ojo. Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí tipos de pensamiento, ¿no? Podemos hablar de pensamiento convergente y pensamiento divergente. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, frente a un problema, hay personas que buscan una única solución, ¿no? Ante ese problema que se le ha presentado, buscan una sola solución. Y además es una solución común, ya conocida. En ese caso estamos diciendo que la persona usa el pensamiento convergente, ¿no? Se busca una respuesta cerrada, donde el problema solo busca una única solución convencional, solución conocida, ¿no? En cambio, hay personas que ante un problema eh, buscan muchas soluciones y además soluciones novedosas, originales, fuera de lo común. Y se van por varios caminos y encuentran varias soluciones, ¿no? En ese caso ya estamos hablando de un pensamiento más divergente, también llamado pensamiento creativo, ¿no? Creativo. ¿No? Como dice acá, se buscan diversas respuestas abiertas e innovadoras frente a un problema, donde no hay una sola solución. Entonces, pensamiento divergente o creativo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿no? A ver, Juan, si yo le regalo, por ejemplo, a la señorita le regalo un zapato. Entonces, una persona con pensamiento convergente me dice, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué haría con el zapato? Entonces me diría, lo uso, ¿no? Agarro y me lo pongo, lo uso. Esa es una respuesta común, ¿no? Y si da esa única respuesta, y además es común, está usando un pensamiento convergente. En cambio, si una persona me dice, si usted me regala un par de zapatos, yo agarro y ese zapato lo utilizo como macetero, ¿no? Siembro una plantita en ese zapato. O también lo puedo usar como un teléfono. ¿Ah? Entonces la persona me da muchas respuestas y respuestas novedosas, originales, fuera de lo común. Ahí la persona está usando un pensamiento divergente. Divergente. ¿Ah? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Divergente o pensamiento creativo. Y por otro lado, también se habla de estrategias en la solución de problemas. A veces se presentan problemas, pero tú ya conoces qué pasos seguir para solucionar ese problema, ¿no? De cuando tú ya sabes qué pasos debes seguir, ¿no? Por ejemplo, te presenta un problema de matemática y tú sabes qué pasos debes seguir, cuál es la fórmula que debes aplicar. Entonces ahí tú estás usando el algoritmo, ¿no? Estrategia del algoritmo, ¿no? Entonces en el algoritmo uno ya sabe qué pasos seguir para solucionar un problema. Por eso dice acá, procedimiento sistemático, ¿no? Que de seguirse estrictamente garantiza la correcta solución del problema, ¿no? Entonces, cuando tú sigues un conjunto de pasos, estos pasos te llevan a la solución necesariamente del problema, ¿no? Estás usando el algoritmo. Pero hay muchos problemas donde no hay pasos que seguir, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? No existe una vacuna, ¿no? Que ya te cure todo definitivamente, ¿no?
solucione todo el problema. No hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el investigador en este caso? Tiene que hallar, tiene que descubrir la solución a un problema. Está en la búsqueda, ¿no? Está tratando de descubrir la solución. Porque no hay pasos establecidos, ¿no? 100%. Entonces uno tiene que investigar, tratar de hallar o descubrir la solución a ese problema. Entonces, cuando ya no hay pasos establecidos, uno tiene que usar el heurístico, ¿no? Heurístico. Se usan reglas generales o suposiciones que hacen probable, pero no aseguran la correcta solución de un problema. Entonces uno trata de hallar, trata de descubrir la solución, pero a veces eso no te garantiza, ¿no? Solamente es una solución, ¿no? Probable, ¿no? Se usan reglas generales o suposiciones que hacen probable, ¿no? La solución de un problema, pero no aseguran, no garantizan la correcta solución, ¿no? Entonces ahí uno sigue buscando, sigue tratando de descubrir, de hallar la solución, ¿no? Y así muchas veces se procede, ¿no? Ante nuevos problemas, nuevos retos. Usamos el heurístico. Muy bien, muy bien, bien, bien. Entonces, con esto hemos terminado, jóvenes, la primera parte, ¿ya? Entonces vamos a continuar ya con el solucionario, ¿no? Solucionario. Entonces, a ver, vamos a dejar acá de compartir, ¿no?